Buenos días chicos, espero que las cosas vayan muy bien con ustedes y con su familia, y para dar continuidad al proceso de aprendizaje en la clase de trigonometría vamos a utilizar este video como una herramienta para que ustedes aprendan a resolver triángulos rectángulos. Entonces es importante recordar algunas ideas. La primera de ellas es la forma en que se nombran las partes de un triángulo. Recordemos que los vértices de forma el ángulo van nombrados con letras mayúsculas y que el lado opuesto recibe el mismo nombre pero en minúscula. Entonces si este es el ángulo A, su lado opuesto recibe el mismo nombre pero en minúscula. Si este es el ángulo B, su lado opuesto recibe el mismo nombre pero en minúscula. Y si este es el ángulo H, su lado opuesto recibe el mismo nombre pero en minúscula, y además este representa la hipotenusa del triángulo por ser el lado más largo y además por ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Otra idea a tener en cuenta es que cuando se hacen uso de las razones trigonométricas se definen el cateto opuesto y el cateto adyacente, y esto depende del ángulo de referencia. Entonces, si nuestro ángulo de referencia fuera el ángulo B, el cateto opuesto sería el segmento denotado con la letra B minúscula y el cateto adyacente sería el denotado con la letra A minúscula, pues este es el consecutivo al ángulo, es el que está junto al ángulo, que es la definición de la palabra adyacente. Si nuestro ángulo de referencia fuera el ángulo A, entonces el cateto opuesto sería el denotado con A minúscula porque es el que está enfrente al ángulo, el opuesto, y el cateto adyacente sería el nombrado con la letra B minúscula porque es el que está junto al ángulo. ¿Listo? Entonces ahí la tercera idea a tener en cuenta es la forma en que puede calcularse las recíprocas haciendo uso de la calculadora. Entonces ahí es importante tener en cuenta que la cosecante es la recíproca del seno y que para calcularla haciendo uso de la calculadora debe escribirse 1 dividido seno del ángulo. Por ejemplo, si yo quisiera determinar la cosecante de 40 grados, entonces en la calculadora debe escribirse 1 dividido seno, sin, de 40 y pulsar igual. Recordemos que la calculadora debe estar en grados. De la misma manera, si yo quiero calcular la secante de un ángulo, como la secante es la recíproca del coseno, debe escribirse 1 dividido coseno del ángulo, y la cotangente debe escribirse, por ser la recíproca de la tangente, debe escribirse 1 dividido tangente. Vamos entonces ahora a mirar cómo se vería en la calculadora. Entonces, si yo quiero calcular la cotangente de 40 grados, entonces debo escribir 1 dividido tangente de 40 y le doy igual. No olvidemos por favor que la calculadora debe estar en grados y obtenemos como resultado 1,19. Esto representaría la cotangente de 40 grados. Entonces, para determinar la razón trigonométrica pertinente, vamos a anotar las definiciones de las razones trigonométricas. Entonces, empecemos. La razón trigonométrica seno de un ángulo se define como la razón entre el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. La razón trigonométrica coseno se define, coseno de un ángulo se define como la razón o división entre el cateto adyacente y dividido entre la hipotenusa. Y la razón trigonométrica tangente de un ángulo se define como la razón o división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y sus recíprocas, que las voy a escribir al frente, son entonces la cosecante de un ángulo que se define como la división entre la hipotenusa y el cateto opuesto,
la recíproca del coseno, que se denomina secante y que se expresa como la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y por último, la recíproca de la tangente, que se denomina cotangente y que se expresa como la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Listo. Escritas nuestras 6 formas de definir las 6 razones trigonométricas, vamos entonces a analizar nuestro triángulo para de esta manera empezar a decidir cuál es la razón trigonométrica pertinente a utilizar para dar solución a nuestro triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué conocemos del triángulo? Del triángulo conocemos el ángulo B y conocemos el cateto A. Entonces vamos a empezar por hallar el cateto B. Ahora, ¿cuál de las medidas usted determina primero? Pues esto depende de quién resuelve el ejercicio. Entonces yo puedo empezar por hallar el cateto B o encontrar la hipotenusa. En este caso voy a empezar por hallar la medida del cateto B. Si yo quiero empezar a determinar la medida del cateto B, entonces voy a analizar qué conozco. Conozco el ángulo B, la medida de B, que es el cateto opuesto, es la desconocida, y conozco el cateto adyacente. Entonces, como tengo el ángulo B, conozco el cateto adyacente y quiero hallar el cateto opuesto, voy a las fórmulas para analizar cuál de ellas relaciona esas variables que yo tengo en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, seno del ángulo relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces yo tengo el ángulo B, quiero hallar el cateto opuesto, pero desconozco la hipotenusa. Por tanto, la razón trigonométrica seno no es pertinente para dar solución a la medida del cateto B. Ahora, analicemos coseno del ángulo. El coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Yo conozco el ángulo B y conozco el cateto adyacente, desconozco la hipotenusa, pero mi intención es determinar la medida del cateto B, o sea que la razón coseno tampoco sería pertinente. Y por último, analizamos la razón trigonométrica tangente. Entonces, la razón trigonométrica tangente se define como la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, conozco el ángulo B, quiero hallar el cateto opuesto a B y conozco el cateto adyacente. Entonces, la razón trigonométrica pertinente resultaría ser la tangente. ¿Por qué? Porque yo conozco el ángulo, desconozco el cateto opuesto y conozco el cateto adyacente. De esta manera la ecuación tendría una incógnita y 2 valores conocidos. Por tanto, la razón trigonométrica a utilizar sería la razón trigonométrica tangente. El procedimiento